Sean ustedes bienvenidos, Señales Ocultas, a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Instagram y Facebook como 3A Llamada Radio. Muchas gracias, un caluroso saludo a quien nos hace favor de seguirnos allá en Punta del Este, en Uruguay, estimada amiga Gabriela. Un saludo muy cordial, Michelle, en Perú. Un saludo también a quienes nos hacen favor de seguirnos en las ciudades de Centroamérica, en las ciudades de la República Mexicana, Estados Unidos, y a quien nos dedica su tiempo y escucha nuestros audios a través de iVox.com allá en España, que también lo pueden hacer ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. iVox.com, en el buscador Señales Ocultas, y ahí encontrarán los audios. Esta noche, acompañado por nuestros queridos amigos Raúl Ortiz. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches, bien, Juan Ramón, ¿ustedes? Pues bien, aquí vamos a empezar a hablar loqueras. Sí, efectivamente, y saludando a todos nuestros escuchas. Osiris Rodas, ¿cómo estás, Osiris? Bien, con el gusto de saludarte y saludar a todo nuestro auditorio, y pues agradeciendo el favor de la atención aquí en su programa Señales Ocultas, Juan Ramón. Gracias. Allá en los controles y redes sociales, cámaras también, la licenciada Araceli Arzate, un saludo desde aquí. Y bueno, el día de hoy nuestro productor nos eligió un tema difícil. Sí, por supuesto. A través de las experiencias que se han tenido en algunos otros programas, incluso aquí en México, cuando se tocan estos temas, se vuelven así como fascinantes, como llenos de incredulidad, difíciles de tratar, pero el día de hoy los iremos analizando y lo iremos analizando desde una perspectiva de gente común como somos nosotros. No somos ni sacerdotes, ni pastores, ni profesamos ninguna de esas religiones, claro. Y eso tal vez nos permita hacer un análisis un poco más objetivo y general, sin caer en dogmas o doctrinas, para poder comprender desde diferentes ángulos qué es lo que sucede cuando se habla de exorcismos, que es el tema del día de hoy. Bueno, exorcismos nos lleva, obviamente, a hablar de posesión diabólica. Generalmente causa en nuestra mentalidad actual una reacción entre, como decía, fascinación o incredulidad por todos los misterios que evoca y genera. Sí, por supuesto. A través del cine, esto es un material para el cual se han hecho varias películas y nos ponen a pensar, ¿verdad? ¿Hasta dónde será esto verdad? ¿Será fantasía, un mito, etcétera? Hoy, en esta noche, platicaremos sobre este tema y esperamos que nos acompañen, que si gustan nos pueden hacer sus comentarios a través de las redes sociales, porque nos va a dar mucho gusto compartir las experiencias. Sus opiniones son valiosas para nosotros porque enriquecen nuestro pensar y las reflexiones que tengamos que hacer para tratar de comprender todos estos temas. Bueno, pues sin más preámbulos empezamos en el tema del día de hoy, exorcismo. Platícanos, don Raúl. Bien, lo primero es, ¿qué significa exorcismo? ¿No? Vamos a plantear lo que es el exorcismo. El exorcismo como tal es una oración que se da para separar un espíritu maligno del hombre. Esto se da desde ya tiempos antiquísimos. Yo creo que el primer exorcista conocido es Jesús. Y de ahí, bueno, se dieron ya varios exorcistas. ¿Cómo sabemos que inició el exorcismo? Bueno, en el capítulo 1 de Marcos, del Evangelio de San Marcos, efectivamente, en su versículo 23, empieza a darnos una reseña de lo que es el exorcismo. Cuando habla de que Jesús llega a Cafarnaún y está en el templo y entra una persona poseída, ¿no? Así es, entra a la sinagoga un hombre poseído, que empieza a gritar, que empieza a blasfemar en contra de Jesús.
el cual le dice, este hombre le dice a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, Jesús? ¿Qué es lo que esperas de nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Hijo del Santo Dios. A lo cual Jesús hizo frente con mucha claridad y fortaleza al contestarle, cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre por unos instantes, y luego salió de él. El asombro fue tan grande entre todos los presentes, que unos a otros se decían, ¿qué es esto? ¿Es una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad lo está haciendo Jesús? Que hasta los demonios le hacen caso. Le obedece. Así es. Que entonces podemos iniciar comentando lo siguiente. La palabra exorcismo proviene del latín exorcismus, que a su vez se deriva del griego exorcismos. Estas palabras significan estar sujeto a un juramento o a un conjuro. El exorcismo, ese conjuro, se puede aplicar en algún ser humano, en algún animal, en algún objeto o en algún lugar. Fíjense qué amplio está todo ese concepto, ¿no? La palabra exorcismo significa realizar un conjuro para que aquellas entidades que no son de ahí se alejen de personas, animales, lugares, objetos, incluso hasta casas, como está documentado en algunas experiencias. Sin embargo, tienes toda la razón, y esto a mí me causa una reflexión, siempre digo reflexión, pero es que ¿qué otra palabra puedo utilizar? Un análisis, tal vez. El primer gran exorcista que existe es Jesús. Así es. ¿Verdad? Donde hay testimonios de que es el primero que confronta demonios o entidades que están dentro de un individuo y tiene la capacidad y el poder para liberarlos de él. Después, ¿qué nos puedes decir, Osiris, del exorcismo? Pues el exorcismo, un tema espinoso, ¿no? Pero por mucho interesante, licenciado. Aunque la Iglesia ha tratado de llevar muy aisladamente este tema, ¿qué creen? Para todo nuestro auditorio y para información de todos nosotros, está contemplado incluso en nuestro derecho canónico, en el Código de Derecho Canónico. Muy sutilmente lo menciona, pero al fin y al cabo lo menciona, eso es lo interesante. En su artículo 1172, fracción 1, que a su letra menciona lo siguiente: sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre posesos. ¿Sí? Aquí lo interesante es lo siguiente, que aunque en su primera parte del Código de Derecho Canónico lo menciona muy sutilmente, ya posteriormente ya no hace un análisis, ya no hace alguna otra mención, pero no deja de mencionarlo, ¿no? Todos lo pueden, todo nuestro auditorio lo puede checar, ¿verdad? En la página del Vaticano, ¿sí? Aquí tengo la hojita por si la quieren observar, ¿sí? En su artículo, les vuelvo a mencionar, 1172, que lo comenta, curiosamente lo comenta, pero ya no va más a fondo, Juan Ramón. El exorcismo, entonces, es una práctica religiosa o espiritual que se realiza contra una fuerza maligna, con la finalidad de expulsarla, como ya mencionamos, de personas, animales, objetos o lugares o áreas. Podemos entonces definir que el exorcismo es un ritual. La práctica del exorcismo, como decía Osiris, está regulada por la Iglesia Católica con el rito del exorcismo y oraciones para circunstancias particulares, que se adopta en 1998-99 en sustitución de uno más antiguo que también se puede seguir utilizando y está sujeta
su uso a vínculos y prescripciones. Ahora bien, para lograr dicha expulsión, se puede llegar a expulsión de entidades malignas. Se puede llegar a utilizar diversos métodos que dependen del objetivo del exorcismo, ya que este puede ser el exorcismo practicado por una posesión demoníaca, donde el objeto de la posesión puede ser por uno o más entes. Esta posesión puede ser realizada en una persona, en un animal, como ya mencionaste, y voy a ser reiterativo en esto, en objetos o lugares como pueden ser incluso pueblos o casas, los famosos poltergeists, ¿no? La posesión puede ser total, el ente puede tomar el control total de las funciones del poseído, puede moverse, puede hablar, etcétera, a través de la víctima de una forma total o parcial. Ahora bien, aquí sería conveniente hablar del exorcismo católico. Bien, mira, lo que es el exorcismo católico, ha habido algunas otras personalidades que lo han practicado, aunque realmente no eran sacerdotes. Podemos hablar de Santo Tomás, que fue una de las personas o uno de los santos que practicaban el exorcismo. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Y que de una u otra manera solamente en base a la creencia tanto de la persona que hacía el exorcismo como de la persona que recibía el mismo, en base a la creencia y la fe, con una sola oración, podían sacar estos demonios del cuerpo y de la mente del poseído. Raúl, ¿te refieres a que no se había institucionalizado un ritual escrito que señalara todos y cada uno de los procedimientos a seguir para realizar un exorcismo? En los primeros tiempos no había tal procedimiento. En los primeros tiempos eran puras oraciones. Eran puras oraciones. De hecho, en el capítulo 6, versículo 15, Jesús les indica a sus discípulos. ¿De qué? Del Evangelio de San Marcos, perdón, del Evangelio de San Marcos, les indica a sus discípulos que ellos van a tener el poder de sacar y ahuyentar a los demonios del hombre. Entonces, el exorcismo debe incluir, punto número 1, una repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión. 2, el exorcismo debe y puede hacer uso de objetos como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros aceites, inciensos, para repeler al ente o los entes, a los espíritus o a los demonios que estén posesionando al objeto a exorcizar. El exorcismo en la Iglesia Católica se basa en los textos evangélicos, como precisamente mencionabas, donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús, que, como decíamos hace rato, es quien inicia el proceso de los exorcismos. Hay, por ejemplo, evangelios como Mateo en el capítulo 8, versículo 28, donde señala el exorcismo que le practica a un joven. También está Marcos en el capítulo 9, versículo 21, donde menciona, por ejemplo, qué deben hacer para vencer algunos demonios. Y aquí empieza lo curioso, dice, para vencer a los demonios que se van a expulsar, la persona debe estar en ayuno
y en oración constante. Esto lo podemos leer en Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 19. Lucas señala en el capítulo 10, en el versículo 17, cómo era que los primeros cristianos usaban objetos personales, incluso de los apóstoles, a su manera, como reliquias para expulsar esos demonios. Por ejemplo, decían, esto le pertenecía a Santo Tomás, ¿no? Entonces, yo en el poder que Jesús nos confiere y utilizando esta reliquia y mis oraciones y mis ayunos, te expulso y te ordeno que abandones. Entonces, ahí se refuerza no solamente la fe de las personas, sino que según esto se hace más poderoso por el uso de objetos que fueron pertenencia de los discípulos de Jesús en aquel momento. Está muy interesante este tema, sobre todo porque, bueno, hay 7, 8 casos específicos de posesión que se relatan en los evangelios. En los primeros siglos, como decíamos, no existían las fórmulas para realizar los exorcismos, pero además sí se sabía. ¿Qué quiere decir? Con ayuno, oración y fe se puede lograr, ¿verdad? El primer libro de las fórmulas del exorcismo surge por ahí a finales del año 500. Aquí empieza la literatura exorcista con libros como el Flagellum Demonium en 1606, el manual de Exorcitarum en 1720, y después, según el artículo del Catecismo de la Iglesia Católica en 1673. Entonces, sí existe el antecedente de que se ha presentado este tipo de eventos en algunos seres humanos y que se ha tenido que crear toda un área religiosa que se dedica a esa práctica. Hoy en día, para que un exorcismo pueda llevarse a cabo, primero lo tiene que autorizar el obispo de la diócesis a la que corresponde, y el obispo ya debe contar en esa diócesis con algún sacerdote que sea exorcista, que haya pasado los cursos o la capacitación para lograr hacerlo. Entonces, los obispos deben tener, según la Iglesia Católica, el poder de exorcizar a un cuerpo, y algunos sacerdotes también. Se supone que cuando la Iglesia o alguno de sus representantes o ministros pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y que se salga y se expulse, ese es el exorcismo. Ya después se sigue todo un procedimiento que constituye un ritual. Debemos considerar que también existen algunas enfermedades, sobre todo psíquicas, que el cuidado depende más bien de la medicina, ¿no?, de la ciencia médica. Es importante asegurarse entonces, antes de celebrar cualquier exorcismo, que se trata de una presencia o una entidad maligna y no de una enfermedad. Como existe esa posibilidad, se tienen que seguir ciertos requisitos donde se determine que es probable que sea un exorcismo, que sea necesario un exorcismo o que sea una enfermedad mental. Como decíamos, el exorcismo solamente puede ser practicado por el obispo o un sacerdote con el permiso de ese obispo, y casualmente todos los sacerdotes, fíjense qué curioso, tienen un permiso vigente por 3 años para practicar exorcismos. Cuando ese periodo vence, tienen que renovar su licencia, llamémosle así, para continuar ejerciéndolo. ¿Qué más?
Bueno, Tomando un poquito lo que comentabas, el derecho Juan canónico, Ramón, no, lo que estabas comentando, efectivamente ya hay sacerdotes especializados en exorcismos, ¿verdad? Obviamente estos ya no necesitan permiso por parte del obispo, ya que efectivamente están preparados para realizar ese tipo de exorcismos. Obviamente nada más tiene que ser autorizado por la Conferencia Episcopal de la Santa Sede, es lo único que necesita, ¿no? También se dice que actualmente se confunde el significado del término exorcismo porque está sometido a diversas interpretaciones, a lo que ha llevado a denominar exorcismos a cosas que no lo son, o exorcistas a personas, laicos o sacerdotes que no lo son. Al respecto, el padre Gabriel Armour, exorcista de la diócesis de Roma y autor del libro ¿Habla un exorcista? Él es uno de los más famosos Sí, por en supuesto, la actualidad, ¿verdad? por supuesto. El exorcista de Sí. cabecera. Ahorita es. me está diciendo un productor que está una foto del sacerdote. Perfecto, Gabriel Ajá. Armour. Lo están ustedes conociendo. Ajá. Él habla en su libro que el exorcismo es solo el sacramento instituido por la Iglesia. El poder de expulsar a demonios que Jesús confirió a todos los creyentes conserva toda validez. Es un poder general basado en la fe y en la oración, y puede ser ejercido por individuos o comunidades sin ninguna autorización. Sin embargo, en este caso, el sacerdote autorizado, además del obispo exorcizante, corresponde el nombre de exorcista. Habla un exorcista, es el nombre del libro, el editorial es Planeta, el testimonio queda inscrito en las páginas 43 y 44, Juan Ramón. Ok, ahora, ¿cómo podemos identificar, don Raúl, que realmente es necesario practicar un exorcismo? Bueno, dando seguimiento a lo que dice Osiris, Amor manifiesta tres características básicas del exorcismo, más bien de la persona poseída. Ajá. Una de ellas es las infestaciones demoníacas, la otra son las vejaciones demoníacas y la otra es la posesión. ¿Qué son las infestaciones? Las infestaciones es cuando en algún lugar, algún sitio empiezan a presentarse situaciones raras, movimiento de cosas, Miles de insectos. Cosas totalmente anormales, ajá, antinaturales, que realmente te están dando un indicio de que está pasando algo raro, ¿no? Que algo está cambiando en Algo ese está entorno. cambiando. Okay. Y esas las podríamos llamar como infestaciones. Las vejaciones. Fíjate que aquí, continuando con un poquito de lo que comentabas, si era realmente una enfermedad mental o era una posesión demoníaca, en las vejaciones ya el ser que está invadido por algún ser demoníaco empieza a presentar ciertas características en enfermedades, dolores realmente de su cuerpo muy diferentes a algo normal, ¿no? Empieza a cambiar manchas en la piel, empiezan a tener variaciones en sus pláticas, diálogos, En su temperatura corporal también. etcétera. Entonces, esto es lo que se le puede denominar como vejaciones, según Amor. Uh-huh. Y por último, lo que son prácticamente las posesiones. Cuando un ser o un individuo prácticamente ¿Está poseído? se comporta de una manera, podríamos decir, normal, y cuando entra la posesión es algo totalmente diferente, ¿no? Una persona con una fuerza superior, que te habla otro idioma. En una o varias lenguas. En una o varias lenguas, Uh-huh. que empieza a deformarse su rictus en la cara, empieza a tener... Que empieza que adquiere la capacidad de mover objetos con la vista o a distancia. Así es, y bueno, esas son las tres características que podríamos hablar. Pero también en la última, ya cuando presenta el individuo síntomas de la posesión, puede presentarse incluso
la capacidad de levitar. Fíjate que Amor dice que prácticamente cuando él empieza con un exorcismo, tiene que llevar por lo menos 3 o 4 de sus ayudantes Para que puedan para contener poder la fuerza. contener la fuerza y la levitación de estos individuos, ¿no? Posesos. Entonces, para concluir esta primera parte del tema de exorcismos, aclaramos lo siguiente. El exorcismo es un conjuro o un juramento que se utiliza para expulsar entidades malignas que toman posesión de personas, animales, cosas o lugares. Es correcto. Segundo, no debe confundirse con síntomas de enfermedad mental, que existe un protocolo religioso que generalmente maneja la Iglesia Católica, que se tiene que cumplir para que personas autorizadas únicamente por la Iglesia Católica tengan la capacidad de practicar exorcismos. Existe un derecho canónico, como nos decía Osiris. Entonces, los exorcismos los deben practicar sacerdotes que estén oficialmente autorizados, y además el individuo tiene que presentar algunas características ya de posesión, Es correcto. como mencionabas ahorita, hablar en una o varias lenguas, generar maldiciones hacia Dios, hacia Jesús, en algunos casos santos, etcétera, usar lenguajes soeces, levitar, tener una fuerza descomunal y a veces hasta tener y propiciarse agresiones físicas él mismo. Es correcto. Entonces, con esto, la primera parte del exorcismo lo concluimos. Enseguida regresamos con la segunda parte, donde vamos a tratar algunos de los exorcismos más importantes que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Esto es Señales Ocultas, regresamos. Bienvenidos a Señales Ocultas. Pues bien, seguimos con este tema de exorcismo, por más interesante. Yo te quisiera preguntar, Juan Ramón, ¿por qué consideras que las personas son poseídas por entidades demoníacas? Bien, mira, esta es la segunda parte de exorcismos. En la ocasión anterior señalamos el origen de la palabra, qué significa, quién fue el primer exorcista, es un rito, quién es el exorcista más famoso hoy en día, cómo se estructura y se organiza el exorcismo, quién lo lleva a cabo, quién lo practica. Ahora bien, en esta segunda parte vamos a tratar de explicar qué es lo que necesita suceder para que una persona pueda ser poseída y obviamente se le tenga que practicar un exorcismo. Claro. La Iglesia Católica y otras comunidades cristianas prohíben, por ejemplo, o les hacen hincapié a sus miembros de abstenerse de practicar actos como la ouija, el espiritismo, la adivinación, la hechicería, porque considera que en algunos casos esto puede atraer a entidades malignas y poseerlos después de haberlos practicado. Se piensa que existen 5 causas principales por las que se producen las posesiones demoníacas, y estas son: la primera, por participar en rituales satánicos, con lo que al hacerlo se queda ligado al demonio. Y esto es fácil de entender. Si una persona practica la oración, practica el ayuno, practica la meditación, crea una liga con el Dios con el que cree, ¿verdad? De la misma manera, si practica rituales satánicos, se crea ese vínculo con entidades malignas. La segunda, en muchos lugares se consagran niños al demonio por parte de sus padres o de otras personas para realizar en ellos prácticas satánicas. La tercera, entonces la segunda es ofrecer sacrificios a entidades demoníacas,
¿verdad? La segunda. La tercera dice que es realizar pactos con los demonios para rendirle culto a cambio de favores, a cambio de algo. Generalmente es poder, riquezas, suerte en el amor, pero todo es una trampa que los demonios utilizan para atraer a los individuos, a las personas. Entonces, cuando una persona hace un pacto con el demonio, en el cual se compromete a rendirle un culto a cambio de algo, seguramente va a tener problemas, según la Iglesia Católica, de posesiones demoníacas. La cuarta, los maleficios o los hechizos, cuando las personas recurren a rituales satánicos para obtener beneficios en ideas, pensamientos o emociones, no tanto de aspecto material, sino, por ejemplo, pues para que mi novia no me engañe y me ame, o deje de querer a otra persona y solamente me quiera a mí, o yo quiero que a esta persona le vaya mal porque, ¿y qué creen? Todo eso también existe en la humanidad, claro, y forma parte de la cultura general de muchos pueblos. Entonces ese es la cuarta situación por la cual se pueden presentar posesiones demoníacas. Y la quinta es llamar a espíritus para que nos digan qué es lo que va a suceder en nuestro presente, en nuestro futuro, para que nos digan cómo nos va a ir, o llega a suceder que muchas personas extrañan tanto a un ser amado que ya falleció, que participa en ese tipo de rituales, pero además se abren, bueno, ahorita entraremos a esa otra parte, se abren puertas y nadie puede tener la certeza de que el espíritu al que están invocando y que generalmente se hace presente sea aquel al que se estaban dirigiendo. Claro. Se supone que el demonio tiene tanta inteligencia y tanta habilidad que es capaz de engañar a las personas. Entonces, yo cuando me puse a reflexionar esto, me quedé pensando, ¿saben? Son puras trampas materiales, ¿verdad? Que utilizan entidades demoníacas que están, para mi personal interpretación, muy ligada con seres interdimensionales o incluso a extraterrestres, por varios conceptos que ahorita iremos manejando. Claro, claro. ¿Quién nos puede asegurar fehacientemente que solamente sean demonios y que no sean entidades de otro planeta o aquellas que se supone que hasta se alimentan del ser humano? Claro. Bueno, en la cultura popular se ha cometido tal vez algunas equivocaciones porque nos han llenado a los seres humanos de temor. Déjenme ver si se los puedo explicar con claridad y no les causo confusión. El hecho, si yo te dijera, desde niño al hablar de exorcismo y demonios, ¿te generaba miedo? Claro, siempre en nuestra cultura al hablar de demonio, sí, siempre te ha causado pánico, ¿no? Terror. Sí, porque estás hablando de alguien que es más poderoso que tú, ¿no? Sí, así es. Y que puede tener influencia y lograr hacer cosas que nosotros no podemos. Claro. Bueno, entonces, yo considero que se han cometido errores, porque en lugar de enseñarle al ser humano cómo fortalecer su espiritualidad para vencer estas entidades, se llamen demonios, se llamen malignos, se llamen extraterrestres o como se llamen, nos han llenado de miedo a través de los medios de información o entretenimiento masivo. Por ejemplo, mira, utilizando el término de exorcismo, se han llevado al cine diferentes películas que en la mente de las personas, me puedo incluir,
nos han generado temor. Tal es el caso de aquella famosa película que se filma en 1973, El Exorcista, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Que causó furor porque no se había tocado nunca, al menos en la sociedad de México, ese tema de una forma tan explícita, tan abierta y tan espeluznante. Yo recuerdo, fue la primera en ese tipo, yo recuerdo que la gente salía trastornada de los cines, la que estaba en los cines, incluso sé que recuerdo que algunas personas les dieron ataques cardíacos, ¿no? Que otras, que fue el caso que a mí me pasó, yo salí todo arañado por la señorita que estaba junto a mí, de los gritos que pegaba, y se volteaba, Raúl Osiris, se volteaba, y ¿qué crees? Gritaba, se volteaba y me tomaba de las manos del brazo y me encajaba las uñas en el brazo y no me soltaba, y yo decía, bueno, la sociedad de nuestro país en ese momento se enfrentaba a cosas para las que no estaba preparada. Claro. Pero en el afán de generar dinero, de crear espectáculos, de crear todo un mercado, y tal vez atrás de esas cortinas era llenar a la humanidad o a la sociedad de temor. Sí, por supuesto. ¿Verdad? A esas cosas. ¿Y qué crees? Si las entidades o los demonios, como ya hemos visto en otros programas, se alimentan de nuestras energías de baja vibración, pues ahí tenían un manjar. Claro. Porque los miles o cientos de personas, en ese entonces los cines en México eran muy grandes, estamos hablando de más de 2,000 personas. Imagínate a 2,000 personas, todas llenas de miedo, generando esa emoción, esa vibración. Eso es por un lado. El ser humano generó ese alimento para esas entidades, pero también llenó su mente de temor, llenó la mente y su pensamiento de miedo. En lugar de fortalecer su espiritualidad, nos dieron reversa. Así es. Esto fue involutivo, no evolutivo, porque al final de cuentas, si los seres humanos tenemos que confrontar a estas entidades, ya sea ahorita, a lo largo de nuestra vida, al momento de morir o en el viaje hacia la otra parte, pues tenemos que estar preparados. Pero ¿cómo podemos estar preparados si desde pequeños se ha venido manejando nuestra mentalidad para que todo nos cause zozobra, miedo, incertidumbre? Lo más que podemos lograr es desconfianza. Pero así como se nos ha llenado de miedo, ¿por qué no también nos hemos preocupado por dar enseñanza que fortalezca espiritualmente a la humanidad para enfrentar estos casos? Claro. ¿No? Después aparecen películas como El Exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que esas se supone, las dos, tanto El Exorcista como El Exorcismo de Emily Rose, se basan en casos reales. En El Exorcismo de Emily Rose, esta joven es poseída y termina falleciendo durante el exorcismo. Sus padres y los sacerdotes que participan en el exorcismo son condenados por negligencia médica. Ahora bien, bueno, vamos a terminar. Después vienen películas como Constantine, también pudiera ser El Rito, que esta tiene, sí, con Anthony Hopkins, que esta tiene pocos años que se estrenó. También tiene otro que se llama Demian. La profecía, ¿no? La profecía, sí. Que hacen profecía 1, 2, 3, 25, 30, o sea, del Exorcista también hay varias versiones, ¿verdad? Luego en el 2013 se estrena El Conjuro, ¿no? Pero ahora, esto es básicamente en películas de entidades demoníacas, pero si a ellas le sumas Masacre en la calle del infierno, Masacre en Texas, Asesina, ¿saben qué? Los seres humanos nos hemos acostumbrado a ir a este tipo de espectáculos a dejar nuestra energía
y generar sufrimiento, dolor, tristeza, pero no nos han enseñado, sé que sería muy bueno, a lo mejor a nuestro productor se le ocurre, que ahora hablemos de crece en espíritu 1, crece en espíritu 2, enfrenta al demonio 1, enfrenta al demonio 2, para que los seres humanos cada vez seamos más poderosos de la energía divina que habita en nosotros. Porque yo ya me cansé de sentir miedo, Sí, por supuesto. ¿no? Y no quiero que la gente que amo, mis hermanos, mis congéneres, sigan llenos de temor y que todo les cause miedo y no sepan o puedan comprender la grandeza que vive dentro de ellos. Vale. Entonces, les decía que en la actualidad, pues todo esto causa, pues, miedo. Pero yo quiero destacar una cosa. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos visto alguna película referente a este tema de exorcismos. Están tan bien estructuradas, están tan bien investigadas, ¿qué crees? Que precisamente provocan ese pánico, provocan ese temor, ese miedo. Porque todo lo que hemos mencionado aquí en la mesa, en algún momento y en alguna película, lo han reflejado, ¿saben? Sí. El por ello, pues, basificándose en la Biblia, en la iglesia, tú lo comentabas hace un momento, Juan Ramón, en historias verídicas, ¿no? Entonces es lo que realmente causa miedo, ¿no? Desde que te dicen y te informan que está basada en un hecho real, dices, caramba, y es cuando nos empezamos a llenar de esa energía negativa, ¿no? Como tú bien lo dices. Oye, no, perdón, fíjate, si son demonios les tenemos miedo, si son extraterrestres les tenemos miedo, si se alimentan de nosotros les tenemos miedo. O sea que somos peor que los pollos de la granja. O sea, exactamente ese comparativo yo lo voy a hacer tal vez toda mi vida, porque sabes, necesitamos cambiar. Claro. Ahora, ¿cómo sabemos si esos demonios, Satanás, pues no es lo mismo que seres interdimensionales que se alimentan de nosotros, que además, fíjense, utilizan nuestro cuerpo para andar entre nosotros? Así es. Hace rato decíamos aquí que el exorcismo o la posesión puede ser total o parcial. A mí me gustaría poner un ejemplo que leí en la tarde. Vamos a pensar que ustedes tienen un vehículo. El vehículo te pertenece, es tuyo. Eso no significa que estés en él todo el día. Claro. Sino que solamente lo utilices para el fin de transportación que quieras realizar. Claro. Llegas al lugar donde te quieres transportar y ahí se queda estacionado. Y sigue siendo tu vehículo. Claro. Y tú lo vas a llegar y lo vas a encender en el momento que quieras y vas a dar el uso que consideres necesario, pero eso no significa que estés todo el día dentro del auto. Exactamente igual pasan en las posesiones demoníacas. O llamémosle intromisiones también de otros seres que no alcanzamos a comprender si también son demonios o extraterrestres, porque exactamente utilizan nuestro cuerpo como ese vehículo nada más para desplazarse entre nosotros, conocernos, ver nuestros puntos débiles, nuestros puntos flacos, para saber cómo seguirse alimentando de nosotros. Por eso es importante que este tipo de programas, este tipo de análisis, que si se dan cuenta no tienen una orientación únicamente en un aspecto religioso, sino que necesitamos englobar más información, Así es. ¿verdad? Para volvernos más libres, más poderosos, porque somos hijos de la creación universal. Entonces, recordaba yo que hay varias cosas que estas entidades o seres pueden utilizar en contra de nosotros. ¿Cuáles son? Las cosas materiales, ya las mencionamos, pero también hay otras que son
el hambre, la avaricia, la lujuria, ¿verdad? La vanidad, la ira. Pero también a los 7 pecados capitales, no crean, no sé, pero acá, ¿para qué los recito? Pero ahí les va. También dormir la conciencia. Si ya lo hacen con muchos programas educativos, alimentarios, farmacéuticos, ¿qué te parece si ahora les damos alcohol? Claro. Les damos drogas, les damos enervantes de otro tipo, para que sean unos vehículos de mayor conducción y de mayor facilidad para abordarlo, de mayor control, porque tiene mayor sumisión. Claro. ¿Verdad? Entonces, sería cuestión de reflexionar. A veces en la vida nos enfrentamos a gente con vicios o a carros que son utilizados para transportarse. El análisis valdría mucho la pena que en un momento lo pudiéramos determinar. Sí, claro. Los seres espirituales, como sabemos, pueden ser buenos, pueden ser malos, no lo sabemos. No es malo creer en algo. Yo, a través de la información que me llega a través de las redes sociales, escucho comentarios como mira, bola de borregos, siguen a un asno que es el guía espiritual, que está loco, tal vez, pero es preferible creer en algo que no tener ninguna esperanza. Eso a mí me demuestra que la humanidad es buena, que hay buenas personas, que hay buenos seres humanos, pero que por alguna razón ninguno, ni incluso los que los juzgan, nos han dicho cómo despertarlos, cómo marcarles el camino, excepto las enseñanzas de Jesús, porque Él nunca se refirió a sus hermanos como borregos, o como burros, o como ignorantes. Siempre los miró con amor, con piedad y con esperanza. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, regresamos a tercera llamada. Señales ocultas, la tercera parte del exorcismo. Anteriormente ya habíamos hablado en la segunda parte de cuáles son los puntos esenciales para que se pueda dar una posesión. Ya Juan Ramón nos dio una amplia explicación de estos puntos. Saludos, vamos a saludar a Isabel Merino. Buenas noches, gracias por la atención, y a Yeya Rodríguez. Shecha Rodríguez. Gracias por sus comentarios, muchas gracias, de verdad, son muy gentiles. Ojalá estos programas causen un poquito de reflexión. Hay que leer, hay que investigar, no hay que quedarse con las dudas, no es artículo de fe, lo podemos discernir con el pensamiento. Así es. Mira, Juan Ramón, complementando un poquito lo que nos estás indicando en cuestiones de que estamos en una sociedad, en una cultura de miedo, yo también siento que es un miedo que nosotros mismos vamos siguiendo, es algo adictivo. ¿Por qué? Porque efectivamente nos estás mencionando acerca de ciertas películas, ciertos actividades o ciertas acciones que nos llevan a tener miedo y las seguimos. Yo creo que es una adicción, ¿no? Este tipo de películas las pasas por cortometrajes y todo el mundo se interesa, y al momento del estreno todos estamos en ellas, ¿no? Oye, ¿y qué hubiera sucedido si hubiera sido al revés? Fíjate que un poquito analizando el punto, hay muchísimas películas que te hablan de la superación espiritual, que te hablan un poquito de cristianismo, te hablan, ¿y qué crees? No las que no las vemos, sí, claro. No las vemos, y puedo por ahí tener unos buenos nombres de algunas películas, pero no las vemos. Más sin en cambio esto es adictivo. Sí, porque se generan hormonas que tienen una influencia en el comportamiento de nuestro cuerpo.
se genera adrenalina, se genera noradrenalina, cortisona. Entonces, por ejemplo, mira, llegas a sentir coraje, llegas a sentir valentía, enojo, ¿sale? Y todas esas en su conjunto acostumbra tu cerebro a esa sensación que causa el que seas asiduo productor de esas sustancias. Así es. Sí, o sea, te vas acostumbrando. Es como los juegos mecánicos. Tú ves en los juegos mecánicos que las personas se suben y en lugar de mostrar una felicidad, muestran angustia, miedo y se desmayan. Hasta que conforme pasa el tiempo, ya nada más se ríen. Pero mira, tú me puedes decir que te puedes subir al Superman, la primera vez te llenas de pánico, Pues claro. lo haces, bajas y te vuelven a invitar dentro de 3 meses y sientes el mismo pánico. Sí. Es lo mismo que pasa con estos temas, ¿no? Por aquí, haciendo un poquito de investigación, en algunas confesiones en los exorcismos, Satanás te dice qué es lo que a él le gusta, qué es lo que a él le llena para poder seguir haciendo este tipo de posesiones. Fíjate, aquí lo que él dice es que le encanta la comunión dada por las manos, y esto se da en los cultos oscuros. Nosotros vamos a misa y nos dan la comunión directamente en la boca, y en este tipo de cultos te la dan en la mano. ¿Por qué? Porque Satanás siente que vence a Jesús, siente que lo vence y lo ve humillado en este ritual, ¿no? La vestimenta de los sacerdotes. Si un sacerdote está enamorado de su religión, de su vocación, ¿por qué lo oculta? ¿Por qué va por la calle vestido en forma normal? Si es un sacerdote. Y a Satanás le encanta este tipo de acciones. Es que también los ministros de la iglesia son presas de esas influencias de seres que no vemos. Y les voy a decir a qué me refiero. Vean ustedes todos los casos de abuso y pedofilia que la iglesia oculta. Y por alguna razón no se abre el pensamiento de una forma general para enseñar al ser humano, a todos nosotros, amarillos, blancos, pelirrojos, negros, cafés, que tenemos que vencer a esas cosas que no vemos, que no hemos alcanzado a desarrollar nuestra percepción para darnos cuenta que están aquí y que pueden tener influencia en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, que se supone, dicen algunas teorías, que somos su alimento, que viven de lo que nosotros generamos como energía por la combinación y el proceso que hacemos de los rayos del sol, el viento, nuestras emociones. Así es. No nos han hablado con la verdad. Nos han llenado de misticismos. Nos han llenado con esos misticismos de miedos y temores. Porque Raúl, si somos prácticos, Osiris también, si en la vida te vas a tener que enfrentar a estos seres, estas cosas, a estas entidades, a estos demonios, lo menos que puedes hacer, no les puedes dar la espalda y salir corriendo, los tienes que enfrentar. Claro. Y si no estás preparado, pues ¿qué va a pasar? Y si estás lleno de temor, eres presa fácil. Claro. ¿Verdad? Ahora, fíjate que otro de los aspectos que manejan en los exorcismos, ahorita que lo decías, es que el sacerdote llega y pregunta quién eres. Es correcto, es uno de los temas que vamos Ya no los voy a interrumpir, ahora no sean malos, ahora ustedes den la información que Bien. preparan. ¿Qué otro punto le gusta a Satanás? Fíjate que obispos y sacerdotes que se convierten a la masonería, que se convierten en otro tipo de
¿cómo podríamos llamarle? Culto para la riqueza, ¿no? Se convierten en masones. La forma, aquí no es nada en contra de las mujeres, pero realmente hay muchas formas de vestimenta muy provocativa. Las mujeres son bellas por naturaleza, más sin en cambio muchas veces exceden ese tipo de vestimenta, ¿no? Se vuelve más provocativa y sensual. Y eso despierta la lujuria, que de una u otra manera no es correcto, pero al final de cuentas, en base a esto lo hace. Me tratas de decir que no se dan cuenta que están rodeadas de personas que son utilizadas como vehículos de identidades que no ven y que las pueden dañar. Es correcto. Eso está muy interesante. Ajá. No estamos hablando de lo malo o lo bien que deba vestirse una dama, sino de los efectos que producen entidades que utilizan cuerpos humanos y que pueden causarles algún daño. Y tan es así que vean las cifras de feminicidios que hay en nuestro país, ¿no? Así es. Uno de los aparatos de comunicación que más ama este ser, este demonio, es la televisión. La cajita que ataranta. Es la cajita feliz. ¿Por qué? Porque realmente ahí puede vertir toda su maldad, ¿no? Como lo estábamos viendo y bien lo mencionaste, películas terroríficas que nos hablan de en este caso el exorcismo, pero también hay matanzas, también hay masacres, también hay violaciones, infidelidades, y todo eso nos lo hacen llegar en forma abierta, que de una u otra manera también nos afectan en este tipo de situaciones. Ahora bien, así como hay iglesias en donde se hace el ritual y la adoración a un Dios, a Jesús, sin hablar netamente de una sola religión, hay varios tipos de religiones, pero también hay lugares en donde se le da rito a Satán, y no solamente en cultos oscuros. ¿Qué les parecen las discotecas en donde se vierte alcohol, en donde se vierte prostitución, drogas? Ajá. Estos también son cultos hacia estos demonios. Los divorcios, el aborto, ¿no? ¿Qué podemos hablar del aborto, no? Hay gente que ya prácticamente está asesinando a un ser inocente. Híjole. Y ahí prácticamente es algo que al demonio le encanta ese tipo y son aspectos muy personales, porque conforme ha avanzado nuestra civilización, se ha llegado a la determinación de que cada quien es libre de elegir cómo conducir su existencia. Así es. Aquel que quiera vivir lleno de placeres debe sentirse pleno y realizado por hacerlo. Aquel que no quiera compromisos con hijos no deseados, pues tiene la libertad también de hacerlo. Sin embargo, yo no soy juez de nadie, ni critico nada. Es un punto de análisis para que esto no parezca un enjuiciamiento o una crítica hacia las personas que lo puedan realizar, que cada quien debe ejercitar su libertad como mejor le parezca, pero la información no está completa. Es correcto. Para que ellos puedan tomar ese tipo de decisiones, la información con la que la están tomando es parcial. Falta todavía. Pero bueno, ahora imagínate, por ejemplo, hablábamos de los cultos. Yo no me imagino un sacerdote que se pare ante cientos de fieles a hablar de Dios y llevar el acto litúrgico, y en su vida privada sea pedófilo, homosexual. Yo no tengo nada contra la comunidad gay, al contrario, que luchen por sus derechos, que se manifiestan, que se abran y logren un paso en el mundo, eso estoy de acuerdo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en las mentes torcidas que disfrazan todas sus perversiones en nombre de Dios. Porque ha sido así a través de la historia y de cientos y cientos de años, y está la Inquisición, y hay infinidad de casos en los que se puede uno basar para afincar estas palabras. Entonces, no me lo imagino
Y sí tienes toda la razón. Somos susceptibles a acciones y pensamientos impuestos. Cada uno de nosotros debemos sentirnos, si quiere ser ese vehículo, donde se suban y nos muevan y nos lleven a donde quieren llegar. Cada uno de nosotros. Debemos buscar esa autonomía. ¿Qué más, Osiris? Yo quisiera compartirles esto, de acuerdo a lo que se está platicando. Quiero subrayar que en el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces es habitualmente ejercitado a través del engaño, el embuste, la mentira y la confusión. Como Jesús es la verdad, así el diablo es el mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el principio, el engaño ha sido su estrategia preferida. No hay duda que el diablo logre enredar a tantas personas en las redes de sus mentiras, pequeñas o clamorosas. Engaña a los hombres haciéndoles creer que la felicidad se encuentra en el dinero, el poder y en la saciedad carnal. Engaña a los hombres persuadiéndolos de que no tienen necesidad de Dios y que son autosuficientes, sin necesidad de la gracia y de la salvación. Incluso engaña a los hombres disminuyendo, es más, haciendo desaparecer el sentido del pecado, sustituyendo a la ley de Dios como criterio de moralidad por las costumbres o las convenciones de la mayoría. Persuade a los niños de que la mentira es un modo apropiado para la mayoría. Que la mentira es un modo apropiado para resolver diversos problemas, y así poco a poco se crea entre los hombres una atmósfera de desconfianza y de sospecha. Detrás de las mentiras y las incertidumbres, las dudas, un mundo donde no hay más seguridad ni verdad y donde, en cambio, reina el relativismo y la convicción que la libertad consiste en el hacer lo que se quiere. Así no se entiende más que la verdadera libertad es la identificación con la voluntad de Dios, fuente del bien y de la única felicidad posible. Entonces, concretando esto, pues efectivamente el diablo se escuda tras la mentira, tras las cosas nefastas que influencian a la humanidad, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Juan Ramón, aparte de lo que mencionabas, el hecho de contactar con la Ouija, hacer cultos espiritistas, etcétera, ¿crees que el demonio elija a alguna persona en específico, tenga algunas características esenciales estas personas para poder ser poseídas por él mismo? Mira, si quieres que te diga la verdad, yo pienso que no solamente son demonios. Yo pienso que este es un conjunto de cosas a las que se les ha dado diferentes nombres. Pero ¿qué te parece si llamamos entidades? Claro. Porque realmente no sabemos si sean puramente espíritus malignos, demonios, reptilianos, seres interdimensionales, entidades de bajo astral. O sea, hay una gama de nombres con los que les podríamos mencionar. Ahora bien, pienso que en la medida que el ser humano pierde su espiritualidad y se deja gobernar o dirige su atención hacia aspectos materiales, es más susceptible de ser víctima, no solamente de las posesiones, porque ahorita tal vez la palabra exorcismo se refiera básicamente a aquella persona que presenta síntomas pues que no son nada comunes, Claro. pero hay otros que sí lo son. Por ejemplo, las personas, no sé si a ustedes les ha tocado, que están endiosadas con el dinero, endiosadas con el poder. Desde mi personal punto de vista, ese es otro tipo de posesión también. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Aquellas personas que están totalmente absortas en la vanidad, en los placeres, están exactamente igual de poseídos que alguien que se revuelca gritando en lenguas. La única diferencia es la forma. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer
A mí me gustaría tener la verdad absoluta, pero no la tengo. Y en esa búsqueda nos encontramos, y yo sé que muchos de nuestros amigos que nos hacen el favor de seguir estos programas también están en esa búsqueda. Y sabes qué, si a ti te llena de paz determinada filosofía o religión, qué bueno por ti. Claro. No te voy a juzgar, ni te voy a decir borrego, ni te voy, porque yo no la tengo. ¿Sale? Si tú ahí te sientes en paz, si tienes un crecimiento espiritual, si eres mejor individuo, mejor persona, llenas de todo el potencial de la creación tu ser, te felicito. Si tú, Raúl, en otro tipo de filosofías, en otro tipo de doctrinas lo logras, también te felicito, porque de eso se trata, de que nos demos cuenta que debemos salir de aquí superados en nuestra capacidad divina que el Creador puso en cada uno de nosotros. Como no somos iguales en nuestra personalidad, en nuestra mentalidad, en nuestros, tal vez, digámosle, experiencias o conocimientos, pues no nos puede amoldar la misma verdad a todos. Pero eso no significa que alguien posea la verdad absoluta. Y tal vez la única verdad absoluta es que hay que salir de aquí, hay que luchar contra estas cosas, hay que luchar contra estos entes, hay que crecer, hay que buscar al Dios que habita en cada uno de nosotros. Hay muchas formas, a través de los programas aquí en Señales Ocultas, hemos hablado de Masaru Emoto, lo que habla de la resonancia electromagnética, del agua que nos constituye en nuestro entorno. Hemos hablado con el ingeniero Herrera de estimular la glándula pineal para que vibre y se activen otras neuronas de nuestro cerebro, para que se abra nuestra percepción. Hemos hablado de crear ambientes propicios. Sobre todo, creo que lo que más debemos hacer es reflexionar. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Tal vez. ¿Qué más, don Raúl? Mira, ya por último, contestando un poquito a la pregunta que mencionabas, ¿por qué en los exorcismos se nombra al diablo por su nombre? El diablo se puede aparecer con bastantes nombres, por ejemplo, Legión, Zago, Luzbel, Asmodeo, Astaroth, Belcebú. ¿Pero por qué se le tiene que llamar por su nombre? Prácticamente porque todo tiene un nombre, todo tiene un nombre, y si no lo llamas por él, no es nadie. No es nada. Claro. Ajá. Entonces, en los rituales, es por eso que los rituales de exorcismo, el exorcista le pregunta al ser que está invadiendo el cuerpo: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Si él no lo conoce, no puede realizar el exorcismo. Ajá. Entonces tiene que forzosamente saber con quién está luchando. Ahora bien, el agua bendita también es un punto muy importante para este tipo de ritual. ¿Por qué? Porque realmente es algo que el demonio le teme bastante a lo que es al agua bendita, al crucifijo. Y según el padre Amort, hay una oración que es de León XIII, que es la que utilizan ellos para realmente hacer lo que es el exorcismo. Fíjate que Amort, él lo designaron el exorcista oficial de Roma en 1986. A él lo designaron como exorcista oficial. ¿Por qué? Porque realmente los mismos sacerdotes no creían en este tipo de invasión al ser humano. Él lo creyó y él hizo su primer fundación. La fundación que él hizo fue en 1991, en donde se reunieron apenas 12 padres a nivel mundial. En 1994 ya fueron más de 700 padres,
y ya la hicieron en forma internacional porque ya llegaron padres de otros países. En la actualidad, en Roma, en el Vaticano, hay una, podríamos llamarle, universidad, escuela, para preparar a padres exorcistas. Ahorita deben de tener una comunidad aproximadamente de 2.400 estudiantes preparándose para lo que es el exorcismo. Y como bien decían anteriormente, solamente los obispos pueden dar la autorización para lo que es hacer el exorcismo, más sin en cambio los que lo hacen son los padres. Sí. ¿Sabes que el primer acto de exorcismo es el bautismo? Así Es en nuestra cultura, en México, el bautismo católico, apostólico, romano, es en los primeros días, meses de vida. Y ahí no se le pregunta al bebé si rechazas a Satanás y a todas, se les pregunta a los representantes del niño, que son los padres, los padrinos, y se lleva a cabo un ritual de bautismo. Ese es el primer exorcismo al que es sujeto el ser humano. Ahora bien, dices, a lo largo de la vida, el ser humano va a ser susceptible a ataques demoníacos. ¿Cómo le puedes decir que debe estar atento? ¿Y cuáles son esos ataques? Ya los decíamos. No debes dejarte vencer por los aspectos materiales a los que te vas a enfrentar. Hay 7 cosas que los demonios utilizan como debilidad que poseemos todas las personas para engañarnos, y hablábamos de la gula, la avaricia, la vanidad, la ira, la gula, los 7 pecados capitales. Cuidado con esos. Ya lo bautizaste, pero si no le informas de todo lo demás, pues de nada sirvió que lo bautizaras. Porque a lo largo de la vida, si no lo llenas de conocimientos de sencillez, de humildad, de verdad y de amor, las trampas que están puestas aquí para que todos caigan van a tener efecto. Y como les decía, no necesitan hacerse presentes los espíritus, porque ya la función está hecha, ya la trampa está puesta. Entonces aquí, ¿cómo debemos educar a los hijos? De una manera diferente, a las generaciones futuras de una manera diferente, porque de nada nos sirve llevarlos a misa, que hagan la primera comunión, la confirmación, si esta información no se las damos, porque hasta nosotros la desconocemos. Sí, entonces cada quien va a tener que inventarla, pues a su libre albedrío, todo el mundo va a tener que decidir qué es lo mejor, y generalmente lo mejor es material. Por eso tal vez las palabras de Jesús, que aquel que cree en mí, que deje todo y que me siga. Y dejar todo es todo. Y dejar todo es todo. Ahora, habrá que hacer análisis muy profundos de esas palabras, de esa enseñanza, y si mi productor quiere, ojalá después pueda plantear un programa de interpretación de las parábolas de Jesús, de los mensajes de Jesús, cómo aplicarlos en la época actual. Ahora, si nosotros llamamos a un sacerdote, sí, prácticamente no sabemos si esté dentro de la misma sintonía, con todo ¿no? respeto, para mí no tiene calidad moral. Así es. Si llamamos a un pastor, o sea, no, ¿por qué no mejor lo dialogamos personas comunes, sencillas, perdón, si digo corrientes como nosotros? Claro. Porque a lo mejor no tenemos caretas de ser quienes no somos. ¿Sale? No porque venga un Padre Santo, Así es. y no porque sea santo fue bueno. Eso no lo decide más que quien crea la vida. Y nosotros les hemos dado títulos y les hemos dado puestos, pero realmente pues no sabemos, ¿no? Y todos nos van a decir que estamos mal y que somos pecadores, porque cada quien va a tomar la tendencia de la religión y la filosofía en la que cree. Pero repito, nadie tiene la verdad absoluta. Tal vez la única
es que nos vamos a morir y que después de ahí tenemos que salir de esta trampa. Así es. ¿Qué más, Osiris? Pues bien, yo nada más para casi finalizar, Juan Ramón. Efectivamente, los exorcismos se dividen en simples y solemnes. El exorcismo, en forma simple, tiene lugar en el rito del bautismo, lo que tú bien señalabas. El exorcismo solemne, que solo puede ser válidamente celebrado por un presbítero designado por el ordinario del lugar. Es el exorcismo propiamente dicho. Tiene categoría de sacramental y se celebra en casos de obsesión o posesión diabólica, Juan Ramón. Sí. ¿Cómo ves? Estaba yo recordando algo que les voy a comentar. Fíjense que en alguna ocasión tuve esta experiencia. La mirada de las personas. Nosotros, siempre se nos ha dicho en nuestro pueblo que los ojos son el reflejo del alma de las personas, ¿no? Claro. En alguna ocasión, alguna persona volteó y se me quedó viendo después de pues, tener algunos actos de uso de drogas y cosas así. Y volteó y se me quedó viendo, y cuando cruzamos la mirada, en los ojos vi que no era el amigo que yo tenía. Y de repente su voz cambió y me dijo, tú sabes quiénes somos, te va a cargar. Ahí aprendí que los seres humanos somos ese vehículo del que les estoy hablando. Y tenemos que informarnos, tenemos que decirnos muchas cosas. ¿Algo más, don Raúl? Bueno, pues ya para complementar esto, efectivamente nosotros lo que vemos físicamente somos un vehículo, y efectivamente nosotros tenemos un conductor designado por un ser divino, por nuestro Creador. Desafortunadamente no le damos la credibilidad a ese conductor, y como seguimos mencionando, por cuestiones, placeres materiales, carnales, etcétera, dejamos que nos invada un conductor no designado, vamos a llamarlo, ¿no? Y que no sea nuestra conciencia quien maneje ese Así vehículo, es, ¿no? pero sí tenemos una conciencia, tenemos que luchar por ella, tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla para que ella sea la que nos conduzca. Y estoy de acuerdo contigo, ojalá y en un futuro no muy lejano podamos hacer un programa un poquito más para la alimentación espiritual. Va a estar formidable. Hay que nuestro productor se encargue y pues hay que mueva los hilos y las invitaciones. Y a nuestros amigos que amablemente nos ven, sus comentarios son importantes. Un saludo a Héctor Francisco Rodríguez. Hermano, te mando un beso y un abrazo. Muchas gracias por estarnos viendo. ¿Qué más, Osiris? Pues bien, complementando un poquito esto que decía Raúl, efectivamente tenemos que dedicarnos a alimentar nuestro espíritu con cosas buenas, cosas positivas, precisamente para no ser blanco de estos entes, ¿no? Y tratar de ser, pues, mejores seres humanos, ¿no? Ser personas buenas con nuestros semejantes, llevar a nuestras familias a buen puerto, ¿verdad? Para que ellos también pues no sean susceptibles a este tipo de entes. Eso es lo que de mi parte puedo decir, Juan Ramón. Pero sí, es que, volviendo a retomar el tema, lo que nos produce ese miedo nos llena de adicción, y cosas tan sencillas como saludar a un buen amigo, amar a tu hermano, amar a tu familia, a tu prójimo, son cosas sencillas que no podemos hacerlas. Porque aprendimos que en todo hay negocio. Pues bien, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, a mí me da mucho gusto haber tenido esta plática de amigos contigo, Raúl Ortiz. Muchas gracias. Igualmente, Juan Ramón, saludos a todos. Osiris Rodas, de verdad, Gracias, te lo agradezco, amigo. gracias. A mí me queda esta reflexión. Fíjense, desde niños vivimos con miedo. Miedo a no tener aspectos materiales. Miedo a que nos vaya a suceder. Miedo a crecer. Miedo a las cosas que se supone nos
inculcan en nuestra mente a los fantasmas, a los demonios, a las entidades, a los extraterrestres, y a la hora de morir también nos da miedo. Sí, efectivamente. Conclusión, nuestra vida deberá ser todo lleno de miedo. Pues que cada quien lo vaya descubriendo y que cada quien vaya luchando y que cada quien vaya buscando esa fortaleza espiritual que necesitamos tener, porque nos vamos a enfrentar a esto y a otras cosas a lo largo de la vida o al final de ella. Sí, pues. Y ya es tiempo de crecer. Muy amables, Juan Ramón Rodríguez, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8